La llamaban la locomotora de Europa. Su modelo económico era reconocido y admirado por todo el mundo. Su industria era de las más poderosas del planeta, si no la que más. Pero como te habrás dado cuenta, todas estas afirmaciones están en pasado. Porque su economía lleva 2 años seguidos en recesión, sus competidores extranjeros le están comiendo la tostada y su influencia geopolítica está en entredicho. ¿Qué ha pasado para que la primera potencia de Europa se haya convertido en el hombre enfermo del viejo continente? Hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de Alemania. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para hablar de lo que le está ocurriendo a la que probablemente sea la primera potencia europea en lo económico y lo político, tenemos en el estudio Alba Liba. ¿Qué tal, Alba? Pues muy contenta. Estoy muy feliz hoy por cositas que han pasado estos días. Recientemente. David Gómez, ¿qué tal? Pues igual que Alba, suscribo su felicidad. No podemos estar más contentos. De hecho, no hemos traído champán, cava o todo lo que tengamos aquí, porque hay que esperar. Es como una felicidad parcial. Vamos a ver si la culminamos 100%. Está en diferido. ¿Qué ha pasado? Contad. Que nos han nominado a los premios Ondas del podcast a Mejor Podcast Conversacional. Eso es. Sí. Estamos nominados. Dios, qué ilusión. Nominados a los Ondas del podcast que salió el otro día en la categoría eso de Mejor Conversacional. Sí, la verdad es que creo que no había... Estabas pensando, ¿qué otra categoría nos podrían haber dado? Mejor. Ya, es que video podcast, esto lo tendríamos que darle un lavado de cara para que nos nominasen a video podcast. Bonito, porque al final llevamos poco también en Spotify con video podcast. Claro. O sea, que sería un poco... Claro. Pero me sorprendería que a los memes de los Simpson menciones a Alba Fife y tal, le diesen un Ondas, pero podría pasar. Sería muy bonito, chicos, la Competimos verdad. con Sastri Maldonado, creo que es el gran, es el gran rival a competidor. batir, el coco del cruce. Pero está nominado a otra categoría. Es verdad. Ahí hay un pequeño resquicio. Sí, ayer estuvimos haciendo las cábalas. Yo he de decir que soy muy fan de Miguel Maldonado, entonces, bueno, cosas. Igual me alegraré si se lo dan, ¿no? Pero claro, hay un conflicto, que quiero que se lo den a No es el fin del mundo, la verdad. Ojalá nos lo den, pero honestamente creo que podemos pechofriar en la última... Pero oye, estamos nominados, sí, chicos, eso ya es muy suficiente. bonito. Eso es muy bonito porque es también un reconocimiento a todo el trabajo que hacemos en No es el fin del mundo y luego también un reconocimiento a todas las personas que nos escucháis, porque al final sin los cientos de miles de oyentes que tenemos al mes, pues evidentemente estar en esa nominación sería imposible, ¿no? Que al final hablar de, pues eso, de la historia de Siria, de la guerra de Siria, o del cambio en el orden internacional, o de Davos, o de Italia, de los mares, o de los mares, o de las cosas que la República Democrática del Congo, pues al final eso también es un reconocimiento a que, oye, que las cosas profundas y densotas, pues también interesan y que interesan a la gente y también a lo que es la industria, ¿no? Y eso es muy bonito. Así que, bueno, no sé cuándo se decide este fallo. Tampoco, lo busqué, pero no lo encontré. No tengo ni idea. Bueno. Así luego nos topamos de repente con ello. Un martes tonto viniendo a la oficina y ganadores de un Ondas de repente. Claro. Habría que hacerle un hueco, no sé en dónde, en la estantería, al lado de un cocotero que tenemos. Pero bueno, vamos también a cosas también interesantes porque vivimos en tiempos inciertos, hay noticias falsas, conspiraciones, secretos que nadie quiere revelar. Y una pregunta que surge es ¿a quién podemos creer? Este 20 de febrero... Netflix estrena en exclusiva Día Cero, que es la nueva miniserie que te hará cuestionarlo todo. Está protagonizada por Robert De Niro en su primer gran papel en una serie y Día Cero nos sumerge en una carrera contra el reloj con un expresidente de Estados Unidos que descubre que el país ha sido blanco de un devastador ciberataque. ¿Quién está detrás de esto? ¿Una potencia extranjera? ¿Un enemigo interno? ¿Alguien aún más peligroso? Yo no te lo voy a contar, averígualo tú mismo. Día Cero, ya disponible en Netflix. Esto es No es el fin del mundo. Que ya me sale, por cierto, cuando pongo Mad Men, ya me sale... Ya te sale esa serie. Día Cero, así o sea, igual cuando termines Mad Men verás esta. Sí, es miniserie, así que... Bueno, igual entre medias. Claro, porque es de fin de semana. Yo creo que este fin de me la... Y además, como ya estás terminando la primera temporada de Mad Men, claro. Pues... ahí entre medias, antes de la segunda. Además, si la protagoniza Robert De Niro, que es un actorazo, claro, fanático merece de la pena. De Niro, hay que verla sí o sí. Sí, totalmente. Pero bueno, vamos a dejarnos de ciberataques y series y vamos a pasar con los que nos toca hoy, que son los alemanes.
¿por qué le dedicamos un episodio a un país como Alemania, que nunca lo habíamos tocado directamente, si no recuerdo mal, más allá de Franco, que estuvo aquí, bueno, aprovechamos su Sí, hicimos su el presencia. Express cuando se convocaron las elecciones, pero no lo hemos tratado mucho más. si Claro, no fue me un poco equivoco. circunstancial, pero hoy hablamos de Alemania. ¿Por qué? De hecho, en ese capítulo, yo creo que a raíz de ese episodio fue cuando empezamos a plantear la idea de que teníamos que hacer un Correcto. capítulo sobre Alemania. Y hay una razón bastante evidente, Fer, y es que este domingo, 23 de febrero, se celebran elecciones anticipadas en Alemania. Estos comicios hay que recordar que se convocaron en diciembre después de que el actual canciller, Olaf Scholz, perdiera una moción de confianza en el Parlamento tras expulsar a los liberales de su gobierno. Hasta entonces, Scholz había liderado una coalición formada por su partido, los socialdemócratas, los verdes y los liberales. Esa coalición semáforo que se Sí. llamaba, con esos nombres tan particulares que tienen los alemanes para las coaliciones. Pero estos socios de gobierno llevaban meses de tensiones y discrepancias internas. Y con la salida de los liberales, pues al final todo ha acabado implosionando. Ujú. Esto lo comentasteis, es verdad, de forma más detallada en aquel capi con Franco de Ledone, que es el número 153. Sí, por a quien le si- interese entender ese contexto, ahí lo repasamos bastante en profundidad. Hoy tampoco vamos a ahondar mucho en esto. Claro, es mucho más de lo que estaba pasando en Alemania en aquel momento Sí. y de ese contexto reciente. Nosotros vamos a ir un poquito más atrás, ¿no? Ahora mismo, un poco para situar el contexto de estas elecciones, todas las encuestas vaticinan una victoria de los democristianos de la CDU junto a esos socios de la CSU en Baviera. Nadie cuestiona que su candidato, Friedrich Merz, va a ser el próximo canciller de Alemania. La duda está en con quién va a pactar, si va a ser con los verdes o con los socialdemócratas. Y luego está la otra incógnita de estas elecciones, que va a ser el crecimiento de la ultraderecha, porque los sondeos colocan a Alternativa por Alemania, AfD, como la segunda fuerza en votos. Si esto se confirma, que es bastante probable, sería el mejor resultado de la ultraderecha alemana a nivel nacional tras la Segunda Guerra Mundial. Porque pensemos que tras el nazismo Alemania se ha caracterizado por ese cordón sanitario, el llamado cortafuegos a la ultraderecha, pero ese tabú se está rompiendo y ahora hasta la CDU se muestra dispuesta a votar mociones junto a AfD para endurecer las políticas migratorias. Sin embargo, este auge de la ultraderecha en Alemania no es casual, porque el país llega a estas elecciones en una situación muy convulsa, y es que Alemania atraviesa una crisis económica y política cada vez más evidente, ¿no? En los últimos años, el Estado alemán ha pasado de ser, pues eso que mencionábamos en la introducción, esa locomotora de Europa, a convertirse de nuevo en ese hombre enfermo del viejo continente. Esto se ve sobre todo en el plano económico, porque la economía alemana cerró 2024 con una caída del 0,2% del PIB. Esto significa que la primera economía europea encadenó su segundo año consecutivo en recesión, algo que solo había sucedido entre 2002 y 2003, ya hace un tiempo. Sí, 20 años, Sí, claro. sí, sí. 20 añitos. El mejor ejemplo de esta crisis es el momento que atraviesa la industria del automóvil, que es el pilar de la economía germana, y buena prueba de ello es que a finales de 2024 se informó de que Volkswagen, que es el mayor fabricante de coches alemán, planeaba cerrar 3 de sus plantas en Alemania por primera vez en sus casi 88 años de historia. O sea, eso Sí. ya es bastante sintomático. Esta situación económica ha venido acompañada de fuertes turbulencias políticas, porque Alemania ya no es ese país caracterizado por esa estabilidad y moderación que asociamos muchas esas ideas Sí, a la Alemania de posguerra, claro. Eso es, porque vemos pues este crecimiento de fuerzas antisistema como AfD o la aparición de la alianza Sarah-Wagenknecht, que es una especie de izquierda rojiparda, ya la comentamos con Franco de Sí, Ledone, cierto. y bueno, han evidenciado esta debilidad de los partidos tradicionales. Estas formaciones han logrado que los grandes partidos abracen su discurso extremista, especialmente en cuestiones migratorias, ¿no? Pero para entender todos estos problemas tenemos que recorrer la historia de Alemania. Esto es lo que va pasando, ahora vamos a entender cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Desde su reunificación en 1990 y bueno, pues también para comprender los factores que nos han llevado hasta el presente. Y bueno, pues esta es la idea de este Sí, capítulo. es un poco histórico, pero historia reciente, para Eso es. entender el contexto un poco en el que Alemania en los últimos años... No vamos a hablar de nazis. No, no vamos a hablar de Ya lo nazis, siento. hoy no tocan nazis, ni del siglo XIX, ni nada. Va a ser una cosa bastante reciente, que mucha gente que nos oiga recordará porque estaba viva, nosotros no, pero... Claro, nosotros no habíamos ni nacido. Pero bueno, que es un poco el contexto donde germina todo lo que vemos ahora. También hay que entender un poco qué influencia ha tenido en el contexto actual, ¿no? Esa historia reciente de Alemania. Pero, antes de nada, creo que es importante que
detallemos o profundicemos un poco en cuáles son ahora mismo los problemas que arrastra Alemania y que son el contexto en el que Alemania va a votar este domingo. Claro. Pues al final existen varios elementos ahora mismo que explican esa complicada situación que atraviesa Alemania en la actualidad. Por ejemplo, en el ámbito económico, un primer factor ha sido el aumento de los precios de la energía, porque al final durante décadas Alemania ha centrado su crecimiento económico en las exportaciones y en la competitividad de su industria, especialmente en esa industria del automóvil, también en la ingeniería mecánica, en la ingeniería química, lo veremos más adelante. Y para ello la economía alemana se ha basado sobre todo en el suministro de gas barato procedente de Rusia. Como resultado, Alemania generó esa peligrosa dependencia energética con Moscú y esta vulnerabilidad se evidenció especialmente con ese inicio de la invasión rusa de Ucrania de 2022. Alemania tuvo que compensar el cierre del gas ruso con importaciones de gas natural licuado, que es mucho más caro, y reabriendo centrales térmicas de carbón, porque como veremos también más adelante, la ex canciller alemana Angela Merkel había decidido abandonar la energía nuclear también años atrás. Otro aspecto fundamental para entender este declive económico de Alemania es la caída de la producción industrial y la reducción de sus exportaciones. Como comentaba David, los alemanes basaron su modelo económico en esta idea del Exportweltmeister. Es que David me ha puesto como muchísimas palabras en alemán a lo largo del guión para ver... Te ha puesto balones a que los remates. Para ver si las pronuncio bien. Aquí, pues todos los que sepan alemán dirán, bueno, y esta chica decía que sabía alemán, en fin. Yo he dejado a Alba la oportunidad de brillar porque sabemos, según nos contó Álvaro, que Alba habla muy bien alemán. Entonces... Eso es mentira, no hablo, chapurreo un poco, chicos. Pero bueno, Exportweltmeister. Bueno, es decir, bien. que ser los campeones mundiales de las exportaciones. Esto significa este palabra. Alemania tenía que generar enormes superávits comerciales para hacer crecer su economía, esto es, exportar más de lo que importaban, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado en estos últimos años? Pues primero, la pandemia del coronavirus, que paralizó la producción, redujo la demanda y ralentizó el crecimiento económico global en general. Claro. Segundo, lo que decía David, la invasión de Ucrania, que incrementó los costes energéticos y provocó una inflación generalizada. Y tercero, la competencia externa de Estados Unidos y particularmente de China. O sea, ahí se alinea todo. Al igual que sucedió con el gas ruso, la industria alemana ha desarrollado una dependencia comercial con Pekín. No se libran de nada. El mercado chino pues siempre ha sido determinante para impulsar las exportaciones alemanas, sobre todo el tema de automóviles, maquinaria industrial y productos químicos, y también para pequeñas y medianas empresas. Esto no son las grandes empresas alemanas necesariamente, solamente, ¿no? Ni sin embargo, China ya no es un socio idílico donde fabricar y exportar productos, sino un competidor cada vez más poderoso. Claro. En el sector del automóvil, por ejemplo, los fabricantes locales como es que esto lo dijimos el otro día y ahora yo no sé cómo decirlo. Júgatela. BYD. Bueno, era la pronunciación así hipster. O NIO están desplazando las marcas alemanas en China. Y entonces esta competencia es especialmente dañina para los alemanes en el mercado de los coches eléctricos, que es donde China brilla mucho. Sí. Los subsidios del gobierno chino, el control de las cadenas de suministro y su mayor desarrollo en tecnologías avanzadas de software, pues conectividad, inteligencia artificial, han hecho que China produzca vehículos eléctricos mucho más modernos, mucho más baratos, y de este modo la cuota de mercado de los eléctricos chinos en Europa ha pasado de ser casi inexistente en 2020, es decir, hace 5 años, a el 8% en 2023, y se espera que, para este 2025 alcance el 15%. O sea, vemos un crecimiento muy sostenido y muy, muy claro, ¿no? Y esto perjudica a esta industria alemana principalmente. Claro, esto lo hablábamos el otro día con una persona de la industria del automóvil que, yo no había caído en esta reflexión, pero que los alemanes son muy buenos a la industria del automóvil. Pensamos que son máquinas, es decir, cosas mecánicas, pero esto podía ser verdad hace a lo mejor 20 o 30 años, pero ya son elementos mucho más tecnológicos, porque todo está tecnologizado. Entonces, el problema que quizás hemos tenido en Europa, que no han tenido en China o en Estados Unidos, es cómo aplicar toda la tecnología digital de conectividad, sensores y demás al automóvil. Nosotros seguimos haciendo muy buenas máquinas, pero nos falta lo que ahora mismo está demandando la industria, que es tecnologizar esas máquinas, y es donde nos estamos quedando un poco atrás, ¿no? Precisamente en esta competición, en este pulso Europa, Estados Unidos, China, es donde viene esa propuesta de la Comisión Europea, que generó cierto debate hace unos meses, de imponer aranceles a los coches eléctricos chinos. La idea de fondo es proteger a los fabricantes europeos frente a lo que consideran una competencia desleal de esas marcas chinas que se benefician de los subsidios estatales y de todas las ayudas que reciben del gobierno.
Curiosamente, Alemania se opuso a estos aranceles contra China, cuando en principio este proteccionismo les debería beneficiar. Exacto, porque a pesar de que los aranceles buscan combatir esa competencia desleal de los coches eléctricos chinos, hay que tener en cuenta que Alemania teme el impacto que podrían tener esas represalias chinas para su industria. Y no solo porque China siga siendo un destino fundamental para las exportaciones de los fabricantes alemanes, que también. Es que muchos de estos fabricantes cuentan con plantas propias en China y con alianzas junto a compañías chinas. Claro. Y además dependen actualmente de China para el suministro de materias primas como las tierras raras, Chupito. Esta vez no lo ha dicho Alba, lo he dicho yo, de baterías también o los semiconductores. Entonces, de aquí creo que podemos sacar varios elementos para explicar esta crisis del modelo alemán. Uno de ellos es la falta de planificación y diversificación de la economía alemana. Alemania, al final, ha hipotecado su crecimiento económico a crear grandes excedentes de exportación con su industria y especialmente con una industria automovilística que, como bien comentadas, se está quedando atrás respecto a sus competidores chinos, sobre todo en esa transición a los vehículos eléctricos. En este sentido, Alemania también tiene un problema muy grande, para mí uno de los más grandes, que es el pésimo estado de sus infraestructuras y la falta de inversión, sobre todo en el campo de la tecnología digital. Sí. Por poner un ejemplo, en Alemania las conexiones de fibra óptica representan un 10% de todas las conexiones a Internet, cuando, por ejemplo, en España la cifra es del 81,2%. En Alemania te llaman al fijo de casa y se te cae el internet todavía. Estamos en esas todavía, Claro, ¿no? es que en el ADSL. No, pero es que es verdad, o sea, al final la mayoría de los hogares alemanes siguen conectados a cables de cobre. Es Es fuerte muy eso. fuerte eso. Por eso no es de extrañar cuando vamos a Alemania que tengas problemas con Internet, con la red de telefonía móvil, o que los trenes vayan cada vez peor, que también es una tónica bastante recurrente, o que los fabricantes alemanes pues no puedan competir con la tecnología de los vehículos chinos. Y aquí hay un libro que explica muy bien esta tendencia de los alemanes a no invertir y el pésimo estado de sus infraestructuras, que es Kaputt, The End of the German Miracle, de Wolfgang Munchau, que creo que salió recientemente, desde hace unos meses, pero que te explica bastante bien todas las causas que han propiciado el declive del modelo económico alemán. Claro. Y una de las causas que también menciona es la burocracia alemana, que supone un gran impedimento para el desarrollo de startups en sectores emergentes, priorizan mucho las grandes empresas industriales y a esto se suma que Alemania sufre escasez de mano de obra cualificada, sobre todo por el envejecimiento de la población y también la baja natalidad. Aquí hay una idea que es interesante y que a veces bueno, pues rodea a Alemania, ¿no? Ya incluso a veces una cuestión más sociológica, cultural, que es la idea de la rigidez, ¿no? Somos muy buenos, tenemos una economía muy potente, pero es muy rígida. Y entonces eso les hace que les cueste adaptarse a los tiempos. Bueno, y la idea del mito de la productividad, la Sí. eficiencia y demás, y luego es como sí, pero no, que también es un relato que a veces construimos muy desde España como para dar un poco de pena, de ay, pobrecitos, qué mal estamos, y luego en realidad los españoles trabajamos muy bien, somos muy eficientes, somos bastante versátiles, sabemos adaptarnos a circunstancias imprevistas, los alemanes no. Luego también que se pone muy de ejemplo Estados Unidos, ¿no? Como lugar como de innovación y tal. Yo no he visto lugar más burocrático en el planeta que Estados Unidos. ¿En serio? Son cualquier cosa te exigen un papel, son formularios enrevesados, Bueno, sí, eso es larguísimos. Eso es verdad. O sea, cualquier cosa te exige un trámite. Y además, ya digo, un trámite farragoso, que me dices, bueno, es un trámite sencillo de 2 cositas y tal. Mentira. Entonces también hay que desmitificar ciertas cosas que hemos construido o que han construido un poco para quedar bien ellos, porque, ya digo, Estados Unidos y Alemania no son en absoluto... Alemania, por ejemplo, no son tan productivos como parecen y lo que ha comentado David, tienen deficiencias estructurales muy heavies por no precisamente adaptarse a la situación, al contexto, por no planificar bien. O sea, también seamos un poco más realistas con la situación que tenemos en Europa. Claro, y luego, bueno, además de todo esto que hemos comentado, Alemania pues también se ha visto afectada por los cambios en el contexto geopolítico, ¿no? O sea, el modelo económico alemán funcionó en un momento donde la globalización y el multilateralismo estaban en su máximo apogeo. Claro. O sea, y Estados Unidos pues abanderaba ese orden internacional liberal y China pues no era un competidor comercial y Rusia todavía no era percibida como un adversario. Y hemos visto que todas esas ideas han cambiado, lo hemos comentado en muchos episodios en este podcast. Sin embargo, pues el ascenso de China, el auge del proteccionismo, la llegada del Donald Trump a Estados Unidos, la competencia comercial entre Washington y Pekín, la ruptura de relaciones con Moscú, pues todo esto han destrozado los pilares que sustentaban su modelo. Entonces, claro, ahora se encuentran en un proceso en el que tienen que cambiar. A Alemania le está pasando un poco la del caballo muerto,
que es esa idea de cuando... Joder, No, qué tétrico. No, es como un ejercicio que se pone de tú, o sea, te dedicas a montar un caballo y el caballo se ha muerto. Y tú debates un poco cómo arreglar esa situación. El caballo muerto ejemplifica un cambio que se ha producido y que claramente es irreversible. Es decir, Claro. no puedes solucionarlo porque el caballo está muerto. Pero tú debates como factores complementarios o que rodean al caballo muerto para intentar arreglar la situación. Tipo, bueno, si le ponemos herraduras volverá a caminar, o si le cambiamos la Claro. dieta al caballo, Sí. pues a lo mejor es como, no, Es el que se ha caballo está muerto. muerto y cuanto antes Claro. reconozcamos que el caballo está muerto, pues antes podremos tener un Claro. diagnóstico y una solución. Pero debatir sobre cosas accesorias que realmente no abordan la cuestión de fondo, pues es un problema. Y Alemania se está empezando a dar cuenta de que su caballo básicamente está muerto y que ya no sirve debatir de cosas un poco accesorias, ¿no? Y todo esto es en plano de la economía, ¿no? Pero la cuestión es que esto también se traslada a otros niveles, como es el ámbito político, porque Alemania también vive una crisis política. ¿Qué problemas está atravesando Alemania en este sentido? En el fondo, estas dos crisis van de la mano, ¿no? Porque unos problemas en el modelo alemán, en el modelo económico alemán, pues al final vienen acompañados de inestabilidad política. Toda esta recesión económica ha debilitado al gobierno y ha alimentado las disputas entre los socios de la coalición. De hecho, el detonante de su ruptura fueron las discrepancias en torno al presupuesto, ¿no? Al presupuesto anual, ya que los socialdemócratas y los verdes querían ampliar el gasto público para reactivar esa economía que se está quedando rezagada, mientras que los liberales pues, se negaban a eludir ese límite de deuda que tiene muy marcado en las leyes alemanas. Hasta constitucionalmente Sí. de, oye, Efectivamente. aquí nada de déficit. Esta inestabilidad política ha facilitado, pues como comentábamos, el auge de estas fuerzas populistas y antisistema, como AfD o la Alianza Sarah-Wagenknecht. Y bueno, pues estos partidos han explotado el rechazo a la inmigración y el descontento por la crisis energética a raíz de la guerra de Ucrania. Entonces, su crecimiento refleja la creciente polarización interna de Alemania y la difusión de esos discursos contrarios, pues por ejemplo, al apoyo de Ucrania, a la transición energética y sobre todo especialmente a los inmigrantes, ¿no? Pero más allá de estas turbulencias internas, las crisis del modelo económico alemán pues ha lastrado la posición geopolítica de Alemania. O sea, en estos últimos años Alemania ha quedado expuesta a nivel internacional por esta dependencia militar con Estados Unidos, su dependencia energética con Rusia, su dependencia comercial con China, y todas esas dependencias unidas no solo han erosionado pues el liderazgo de Berlín en Europa, de nuevo esa de locomotora a hombre enfermo, sino que también han lastrado la proyección geopolítica en su conjunto de la Unión Europea. Si Alemania es nuestro mayor representante, ¿en qué posición queda la Unión Europea? ¿En qué posición quedamos todos nosotros? Y es que durante años este inmovilismo alemán ha actuado como un freno geopolítico de la Unión, ¿no? A la hora de perseguir pues, esta ansiada autonomía estratégica. Y aquí en el orden mundial tenemos varios artículos de hace Muchos, años, sí. de hace años que ya hablábamos de esta idea del lastre alemán y del freno alemán, del freno geopolítico alemán. Tenemos varios de ellos. De hecho, diría que hay uno sobre el inmovilismo geopolítico de Alemania que es del año 2019. Tras. Hace ya 6 años hablando de Y todavía eso. en plena era Merkel. Claro, estás en era Merkel, no ha llegado la pandemia, no ha sucedido la invasión rusa de Ucrania, Olaf Scholz todavía no es el canciller de Alemania, o sea que ya es una tendencia de fondo que se viene gestando desde hace décadas. Claro, y que aquí, por ejemplo, estaba pensando, esto no sé cuándo saldrá, cuándo lo irán los oyentes, nosotros lo grabamos el 13 de febrero. Hoy es 13 de febrero. Claro, ayer salió todo el tema de Ucrania, de la propuesta de paz de Sí. Trump. Sí. Luego lo podemos comentar con más profundidad, ¿no? Pero creo que Alemania es esos países que si pudiese decir, oye, aquí se acaba todo y vuelve a entrar el gas ruso, te lo firma. Hombre, sí. Entonces, claro, de cara a entender un poco el esquema de seguridad y la geopolítica que viene de Europa, Alemania es uno de los principales, no sé si obstáculos, pero sí elementos más afines a volver un poco a de donde venimos, ¿no? Volvamos a depender de Rusia, volvamos otra vez a los hidrocarburos y al gas natural, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que es lo que comentamos, que es un país como que en un momento dado se sintió muy cómodo cuando el viento soplaba a su favor y de repente cambió de dirección el viento y ellos no han hecho nada para adaptarse y ahora sufren las consecuencias y esperan a que el viento vuelva a soplar a su favor, con un poco de, bueno, antes que adaptarme, pues a ver si cambian las circunstancias. Estos han sido, lo que hemos comentado en líneas generales, los principales problemas políticos y económicos de Alemania ahora mismo. Pero como estábamos mencionando, no podemos entender la situación que ahora mismo vive Alemania sin echar la vista a su pasado más reciente. ¿De dónde podemos decir que vienen todos estos males que sufre hoy Alemania? Bueno, hay un momento clave en la historia reciente de Alemania donde
podemos establecer como el punto de partida de esta serie de problemas, que es la reunificación. Recordemos que tras el final de la Segunda Guerra Mundial, pues Alemania había quedado ocupada por las potencias aliadas, es decir, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Sí. Franceses, británicos y estadounidenses se repartieron la parte occidental, mientras que la URSS controló la parte oriental. Y Berlín, que geográficamente estaba dentro de esa zona soviética, pues también quedó dividida en dos. De esta división surgió, por un lado, la República Federal de Alemania, o Alemania Occidental, que era una democracia liberal alineada con el bloque capitalista. Sí, con Adenauer y toda esta gente. Eso es. Y por el otro estaba la República Democrática Alemana, o Alemania Oriental, que era un estado de corte socialista bajo la influencia de Moscú. Ahí nos hemos cepillado básicamente 50 años de historia. En un par de párrafos. ¿No? Al final esa división entre la RFA y la RDA se mantuvo durante toda la Guerra Fría. De hecho, llegó a alcanzar ese punto álgido en 1961 con la construcción del Muro de Berlín. Sin embargo, llegamos al 9 de noviembre de 1989, que es el momento en el que cae el Muro de Berlín, y con él el régimen socialista de la RDA. Para más información sobre esto, oye la historia, que lo tratamos Ahí lo este contáis, episodio. ¿no? En noviembre. Tenemos varios capítulos sobre Alemania, sobre el tratado también de unificación de la RFA a la RDA, o sea que sobre Alemania sí que hemos hablado bastante ahí. También hay... Bueno, en el directo que hicimos el otro día, ¿Sí? hicimos un directo en YouTube hablando de vuestro periplo europeo. Por nuestro periplo sale... Bueno, ha salido ya, de Claro. hecho. Claro, es que las magias de la grabación, chicos. Sí, ha salido este lunes, concretamente Claro. en Spotify, pero está ya rondando por YouTube, así que sí, hicimos Eso un es. directo. Y ahí también, pues bueno, ese tema del colapso del bloque oriental en Europa, pues también tiene su eco aquí. Aquí recordar muy rápidamente Con el picnic. algunas, con el picnic paneuropeo, recordar algunas cosas como bueno, películas maravillosas como por ejemplo Goodbye Lenin o libros que ya hemos recomendado varias veces, que no son necesariamente de Alemania, pero de todo ese mundo del bloque del este en descomposición o buscando un futuro nuevo, como el de Entre este y oeste de Anne Applebaum. Aquí hay mucha producción cultural y de ficción, tanto de ficción como no ficción, bastante interesante sobre este periodo. Sí, desde luego. Y pensemos que en el momento en el que cae el muro de Berlín, hasta entonces no se había planteado la idea de la reunificación o resultaba una quimera, pero con la precipitación de los acontecimientos, con el colapso del bloque comunista, pues esa posibilidad de volver a ver una Alemania unificada volvía a estar sobre la mesa. Ahora bien, aquí empiezan los problemas. claro. Primero, por las divisiones que había en la RDA dentro de la oposición al régimen socialista, porque todos los opositores habían estado de acuerdo en acabar con la dictadura, pero discrepaban en torno al tipo de sistema que debían plantearse después. Esto es muy, muy típico, ¿no? Varios de ellos incluso querían que la RDA se mantuviera como un estado independiente, que era una opción. Sin embargo, la mayoría de la población apoyaba la reunificación. Claro. ¿Os imagináis ese futuro alternativo Eso con dos estaba pensando, Alemanias? tremenda Súper interesante. distopía. Sí. Bueno, hay una serie, no me acuerdo cómo se llama ahora, 1983 creo, lo estoy diciendo totalmente de memoria, también de Netflix además, ¿no? Esto no es publicidad. No, pero explora una Ucrania en la que Polonia sigue siendo un estado socialista. Anda, mira. Porque como que el muro nunca cayó y demás, y que Polonia sigue siendo un estado socialista ya en plan avanzado en el siglo XXI, ¿sabes? Y es como una intriga política que surge dentro del Estado y demás, pero bueno, que ya se han explorado un poco esas ideas. Confirmamos que es 1983 Sí, y que ¿no? está en Netflix. Sí. No, es una serie chula, creo que llevan ya un Qué par de guay. temporadas, es una serie que está interesante para los frikis de esto, pues mola, la verdad. Sí, ¿no? Como el The Man in the High Castle y todos estos que Eso son es, muy, eso es, que son eso muy es. guays. Otro interrogante que tenía que ver con la forma en la que debía desarrollarse esa reunificación. Vale, nos unimos, pero ahora ¿cómo lo hacemos? Claro. La división dentro de la RDA, el vacío de poder y la caótica situación del país hicieron que el gobierno de la RFA, encabezado por el canciller democristiano Helmut Kohl, asumiera el liderazgo del proceso. De, bueno, chavales, si vosotros no podéis, pues tomo yo las riendas. Claro. De este modo, Kohl presentó su plan de 10 puntos para la unidad de Alemania. Y pensemos que en aquel momento la RFA tenía una posición de fuerza totalmente indiscutible frente a la RDA. ¿Por qué? Pues porque su economía había repuntado a mediados de los 80, su sistema político también había triunfado sobre el socialismo. Y desde la Alemania occidental defendían que la RDA había sido un modelo de opresión y corrupción y que la reunificación pues, debía darse como una adhesión de Alemania oriental al sistema político y económico de la RFA que tenía más sentido, ¿no? Que había ganado y era pues, eminentemente superior, si queremos. Claro, es que en realidad hablamos de reunificación de forma eufemística, porque como veremos, en realidad fue más una absorción, Totalmente. una integración de la Totalmente. Alemania oriental dentro del sistema de la Alemania occidental, que podemos
bueno, discutir o valorar si realmente estaba justificado, porque en Alemania Occidental era económicamente más potente, vivía más gente, en fin, era más garantista, o sea que había muchos factores que también el ecosistema internacional, en el contexto del momento de colapso del bloque oriental, pues hacía mucho más proclive que la RDA no tuviese ningún tipo de poder. Pero en ese momento, ¿qué ocurre, qué sucede con la reunificación? Bueno, tú mismo has hecho el spoiler, Fer. Lo que sucede es que se impuso la posición de Alemania Occidental. Al final, el territorio de la RDA se integró en las estructuras institucionales y administrativas de la RFA, formando 5 estados o Länder nuevos dentro de esa Alemania Oriental. Además, antes de culminar el proceso de reunificación, las dos Alemanias firmaron el Tratado 2+4 con Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética. Este acuerdo es muy importante porque en él las potencias aliadas renunciaban a sus derechos sobre Alemania y acordaban que la Alemania unificada permaneciera en la OTAN y en la Comunidad Europea, que 2 años después se convertiría en la Unión Europea. Esto último fue fundamental porque permitió que Alemania pudiera acceder a los fondos europeos para financiar la reconstrucción de esos Länder del Este. Del mismo modo, este Tratado 2+4 estipuló la retirada de las tropas soviéticas del este de Alemania antes de 1994, y así la Alemania unificada pues quedaba integrada definitivamente en el bloque occidental. A cambio, Alemania reconocería su frontera con Polonia, lo que implicaba que Alemania renunciaba a esos territorios que había perdido tras la Segunda Guerra Mundial, accedería a reducir su ejército a un máximo de 370.000 soldados y renunciaría a tener armas nucleares. Aquí ya vemos cositas en torno a la defensa y la visión de la seguridad de Alemania, ¿no? Esto ya es interesante. Pero que es interesante, o sea, que este tipo de renuncias, por así decirlo, son muy recientes, apenas tienen 30 años. Sí. Yo, cuando estuve en Berlín, no conocía, ¿no? Que en el... ¿Vas a contar tus viajes, Fernando? Sí, ya o sea, que está Eduardo... llevas un podcast entero, cientos de episodios metiéndote con Eduardo y vas a contar tus viajes. Correcto, eso va a pasar. No, en la cúpula del Bundestag tienen como una exposición de la historia de Alemania y del Parlamento y tal, y en una de las vitrinas se ve como un mapa de la primera campaña creo que fue de la CDU o algo así, en el año 46 o algo así, Alemania Occidental, todavía reclamaban las partes que habían perdido de Polonia, que Polonia, ya lo contamos en el episodio de Polonia, que era un país que estaba más al este de donde está actualmente, y le desplazó la Unión Soviética, le pegó ahí como un codazo para que se moviese más al oeste y le comió un territorio bastante grande a Alemania, que había sido históricamente alemán, y además expulsó a un montón de alemanes, también lo contamos aquí, pero que Alemania tuvo que tragarse todo eso con la reunificación. Oye, una pregunta así como curiosidad de turista. ¿Merece la pena entrar al Bundestag y subir a la cúpula o no merece mucho la pena? Es chulo, sí, es una visita, creo que hay que pagar. Sí, es que me suena que y además había que reservar pagar, con bastante tiempo y demás. Pero bueno, sí. O sea, no es lo mejor que tiene Berlín. Lo mejor, sin duda alguna, es el Museo de Pérgamo, que creo que todavía está cerrado hasta el año 2030 y no sé cuánto. Muchísimo, 2000 muchísimo, sí. Una cosa así. Es una animalada, o sea, van a pedales en esa reforma. Pero bueno, sí, para echar ahí el día se puede visitar. Vale, genial. Sí. No, además que mola, porque al final, o sea, es un edificio chulo, ves también todo el hemiciclo de abajo. A ver, a los que nos gusta la política, pues yo creo que sí, es como ir a la Cámara de los Comunes a visitar el Parlamento británico si vas a Londres. Bueno, es que la visita al Parlamento británico es espectacular. Es que no la he hecho, mira que no. 100% recomendable. Con la Mira que he estado varias Churchill veces en Londres, ahí, pero nunca he estado. Sí, pues espectacular. Hay que saldar esas deudas. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, Berlín es un gran destino para frikis de lo internacional, la verdad. Muy infravalorada, además. Sí, totalmente. Es una ciudad que es bonita. No, pero da igual, porque es interesantísima y es muy chula, así que mola. Bueno, volviendo después de este paréntesis viajes por el mundo, exactamente. Sí que hubo un proceso mucho más traumático para Alemania Oriental que la reunificación política, que fue la reunificación económica. Eso es. En este sentido, hubo 2 acontecimientos decisivos para entender la Alemania actual. Uno es la unión monetaria y la liberalización de los activos estatales de la RDA. ¿Qué es esto? La cuestión de la unión monetaria era esencialmente preocupante para Kohl porque el canciller de la Alemania Occidental quería establecer un tipo de cambio de 1 a 1 entre el marco de la RFA y el marco de la RDA, cuando en realidad el marco occidental valía 4 o 5 veces más que el oriental. Claro. Sin embargo, Kohl impulsó la conversión 1 a 1 para acelerar la reunificación y que los trabajadores del este no perdieran poder adquisitivo respecto a los alemanes occidentales. Esto tiene sentido, ¿no? Sin embargo, los resultados de esta medida fueron
desastrosos porque el tipo de cambio 1-1 aumentó los costes de las empresas. Claro. Entonces, los productos orientales se encarecieron y dejaron de ser competitivos en el mercado internacional. Y así, numerosas empresas de la RDA quebraron o tuvieron que cerrar, disparando el desempleo y el éxodo de personas hacia el oeste. Al mismo tiempo, la eliminación de los subsidios incrementó los precios, lo que terminó por acelerar totalmente el colapso de la economía del este. Petó toda la RDA. Petó, básicamente. Luego estaba el tema que comentaba Alba de los activos de la RDA, porque en Alemania Oriental el 80% de la economía pues había estado en manos del Estado. Como un buen Estado socialista, claro. claro. Un Estado socialista, por tanto, había que privatizar todos esos activos para que Alemania Oriental pasara de una economía socialista planificada a una economía de mercado. Recordemos además que estábamos a principios de los 90, es decir, el momento en el que las ideas neoliberales del consenso de Washington pues estaban propagando por todo el mundo y estaban en Claro, su... esto era el prime neoliberal. En su prime, exactamente. Sí, estaban Justo. aquí, no sé si sigue a Thatcher, pero Thatcher está... Bueno, sí, Thatcher seguía, ¿no? Thatcher, sí, principios de hasta los el 90, sí. y pocos. Llega como Sí. hasta el 90 y muy poquitos. Pues Thatcher estaba aquí, pues no sé, bailando una sardana, básicamente, tranquilamente. Tony Blair gana en el 97. Bueno, Thatcher ¿no? era contra la reunificación, Sí. ¿no? Porque le daba Sí. miedo que Alemania se convirtiese sí. Esto es un en tema, una potencia esto económica es un y tema tal. interesantísimo. Thatcher no le gustaba nada el tema de la reunificación alemana porque decía, vuelven. Nos comen otra vez, vuelven Sí. y conquistan Europa. Claro. Y luego, pues, Bueno, es que el nada. tema de la reunificación generó bastantes recelos en Europa. Thatcher fue de las que más se opuso. Mitterrand tampoco estaba muy convencido por Claro. el tema o por cómo podía afectar a la seguridad nacional de Francia, pero bueno, luego al final pues se acabó materializando Claro, esa... quizás también por eso decir, va la reunificación, pero ejército limitadito, nada de armas nucleares y aquí También hay relajaos. que tener en cuenta que, bueno, nosotros ahora lo vemos como algo súper normal, ¿no? Que tiene todo el sentido del mundo, pero esta gente creció en la Segunda Guerra Mundial. Claro. O sea, fueron niños, si no me equivoco, adolescentes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces... Esta gente había visto nazis. Claro, esta gente había visto nazis y pues Y les es daba normal cosica, que tuviesen claro, esa ese trauma. reticencia o ese trauma a Alemania, básicamente. Bueno, y no solo en la Segunda Guerra Mundial, pensar cuando la reunificación alemana en 1871, después de la guerra franco-prusiana, esa proyección del imperio alemán como Sí, la sí, principal sí, sí. potencia Claro, europea. no, En definitiva, ellos la todos habían los mamado. recuerdos que había sobre Sí, sí, una sí. Alemania unida eran negativos para la seguridad nacional, sobre todo Claro. de Francia. Pero bueno, al final se materializó. Y es lo que decíamos, ¿no? Es un momento donde las ideas neoliberales pues estaban en su prime, como decías tú, Fer. Entonces, de este modo se crea una agencia fiduciaria, la Treuhand, creo que se pronuncia así, no estoy Alba, seguro. confirmamos. sí, Treuhand, ¿no? sí. Creo Para que sí. gestionar este proceso. El desastroso estado de la economía de la RDA y ese interés por acelerar la liberalización económica, pues provocaron que la Treuhand vendiera la mayoría de empresas a empresarios occidentales, que lo que hicieron fue o absorberlas o liquidarlas porque eran muy poco competitivas, no eran rentables. Algunas incluso se compraron para liquidarlas para quitarte un potencial competidor. Es como, Exactamente. Mira, la compro por 5 pavos, te doy 5 pavos por esto y la liquido porque así me quito pues una empresa que potencialmente podría ser competitiva. Justo. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que 2,5 millones de personas se quedaron sin empleo en el este y que la economía oriental, que se había caracterizado sobre todo por ese dominio de la industria pesada, pues quedó destrozada. Claro. No sé qué impacto tendría todo esto o ha tenido en la Alemania actual, porque al final, insisto, no ha pasado tanto tiempo, apenas 30 años, y entiendo que esta cuestión de toda esa desindustrialización de la Alemania del Este pues sigue siendo importante para entender la situación de Alemania a día de hoy. Pues claro, esta reunificación económica y especialmente la acción de la Treuhand que comentaba David, pues agravaron la profunda brecha económica, cultural y social que todavía perdura entre Alemania Occidental y Alemania Oriental. Muchas veces miramos, ya que hemos hablado de Italia, tenemos ese famoso episodio de 2 horas de enero, y hablábamos de que todos los mapas de Italia son iguales, Sí. ¿no? Una diferencia, un sur en rojo, da igual el indicador, y un norte en verde. En verde. Y esa división norte-sur es muy clara. Bueno, pues en Alemania esto sucede entre este y oeste. La división es clarísima. En la actualidad, los estados alemanes del este siguen teniendo tasas de desempleo mayores que las del oeste y una renta per cápita inferior a la de los Länder occidentales. Todo esto bastantes años después. Yo creo que lo comentamos también en algún episodio, que no fue hasta hace muy poquitos años, yo qué sé, durante la pandemia creo, que Berlín no alcanzó la renta promedio de Alemania o del oeste de Alemania. O sea, que Berlín
también aquí recomendaciones turísticas, es una ciudad barata, relativamente pobre para lo que es Alemania, entonces que la capital no alcance el nivel económico hasta eso, 2020 y algo creo que fue, pues ya es llamativo de las diferencias este y oeste. Sí, de hecho, también este episodio que sacamos este lunes, el de las fronteras más desiguales, nosotros nos hemos centrado en otras fronteras, no hemos mirado a Alemania, pero si os vais a los mapas que sacamos donde se ve toda Europa y os fijáis en Alemania, en los dos indicadores, ahí también se observan y es interesante. Sí. Del mismo modo, pues esta destrucción de la economía oriental generó un sentimiento de humillación y de desafección hacia el nuevo Estado, porque los habitantes de la Alemania del Este sentían que la reunificación había sido una anexión y que su identidad y su economía habían sido destruidas. En el fondo habían salido perdiendo. Aquí en parte tenían un poco de razón con Totalmente. eso. Entonces, a raíz de esto surgió durante estos años un sentimiento de nostalgia por el modo de vida de la RDA, y esto es muy interesante, que se llama la Ostalgie. Ost es en alemán. La Ostalgie no implicaba añorar el sistema represivo de la RDA necesariamente, pero sí ese pasado en el que los alemanes orientales pues, tenían un empleo estable, vivían bien. Claro, no echaban de menos a la Stasi, pero sí currar en la fábrica. Efectivamente. Claro. A esto hay que añadirle otro elemento importante, que es la reunificación con Alemania Occidental abrió las fronteras de la RDA. O sea, hasta entonces Alemania Oriental había sido un territorio étnicamente homogéneo, muy hermético. Entonces, el impacto negativo de la reunificación provocó que proliferara en el este un sentimiento de miedo y de rechazo hacia lo foráneo, que luego será muy, muy importante para lo que estamos viendo hoy. Sí, para entender el auge de FD. Al final, todas estas actitudes se reflejan en lo que acabas de comentar, Fer, en ese comportamiento político de los votantes de Alemania Oriental, porque durante estas décadas los electores del Este se han caracterizado por su rechazo a la democracia liberal, a la integración europea y a la inmigración, y también por esas posiciones más autoritarias y más cercanas a Rusia, un poco por herencia de esa Guerra Fría. Por eso creo que no es ninguna sorpresa que las formaciones populistas y antisistema como Die Linke, de izquierda radical, AfD, de derecha radical, o la alianza Sarah-Wagenknecht, de izquierda rojiparda, por llamarlo de algún modo, pues hayan concentrado su mayor base de apoyos en estos Länder orientales. Pero además, la reunificación también produjo otras consecuencias que aún se notan a día de hoy. A nivel interno, Alemania pues, tuvo que invertir cantidades ingentes de dinero para reducir las disparidades entre este y oeste. De hecho, creo que se estima que Alemania invirtió 2 billones, y no son los billones estadounidenses y anglosajones, billones de euros en la reconstrucción de la Alemania Oriental. Y aún así sigue habiendo esas disparidades. Claro. Esa reconstrucción del Este se financió sobre todo a través de transferencias masivas procedentes de Alemania Occidental, de tributos como el famoso impuesto de solidaridad y de un fuerte endeudamiento público que afectó al crecimiento económico alemán durante los años 90. Sí. Y esa reunificación también afectó a la integración europea y al papel posterior de Alemania dentro del euro, porque para frenar la inflación producida por esa unión monetaria, el Banco Federal Alemán subió los tipos de interés. Y recordemos que por entonces el marco alemán era la moneda de referencia del sistema monetario europeo que se había creado en 1979 para fomentar la cooperación monetaria entre los países europeos. Y todavía no había euros, pero bueno, ya se estaba un poco integrando la Ya llegaría. cosa. ¿Y qué produjo esto entonces? Pues que otros países europeos tuvieran que subir sus tipos de interés, generando una recesión. Incluso países como el Reino Unido o Italia tuvieron que abandonar el sistema monetario europeo porque no podían sostener esos tipos de cambio fijos del SME. Que en este contexto es donde se da el famoso ataque especulativo de Soros contra la libra. Ay, esto no tengo ni Aquí idea. tremendo chupito, Soros se va a morir cualquier día de estos. Pero sí, Soros ya estaba metido en los fondos de inversión y tal, y al ver un poco estas turbulencias como que apostó en contra de la libra británica y tal, y obligó al Reino Unido a salirse del sistema porque si no lo iba a quebrar. Ganó un pastizal Soros en ese proceso, generó el rechazo de mucha gente, por alimentó supuesto. su leyenda negra, ¿no? Alimentó su leyenda negra, por supuesto, pero también en este contexto es donde pasan también otras cosas y otros personajes. Pero sí. Y toda esta situación de Alemania teniendo que enchufar con la manguera un montón de pasta a la parte oriental, ¿cómo repercute en la Unión Europea y en la posición de Alemania dentro de ella? Porque claro, al final es una Alemania que se está metiendo en una crisis.
Pues la crisis del sistema monetario europeo le otorgó a Alemania mayor influencia en el diseño del euro. O sea, le vino bien, ganó cierto peso geopolítico. Con el Tratado de Maastricht, que establecía la creación de la Unión Europea, se fijaron unos criterios estrictos para adoptar la moneda común, los que vemos hoy, ¿no? Como la estabilidad de precios o los límites al déficit fiscal y a la deuda pública. Del mismo modo, el Banco Central Europeo se creó siguiendo el modelo del Banco Central alemán, que tiene pues, como prioridad contener la inflación por encima del crecimiento económico. Estas preocupaciones de Alemania sobre la unión política y monetaria venían influidas por la experiencia de la reunificación. Sí. Entonces, la reunificación demostró lo costoso que resulta integrar a dos economías tan diferentes entre sí. Tras este proceso, los alemanes no querían cargar también con los costes del euro y de la integración de los países del este. Por eso también esa mentalidad alemana que viene de su experiencia interna también afecta a la construcción y a la integración europea. Totalmente. Esto es muy interesante. Entonces, desde entonces, Alemania se ha posicionado como el garante de la austeridad fiscal dentro de la eurozona. Esto lo sabemos, Sí, lo hemos sabemos. vivido. Cualquier persona que haya estado viva los últimos 15 años Sí. lo habrá comprobado. Especialmente pues esto durante la crisis del euro entre 2008 y 2015, donde Berlín lideró los rescates europeos a los países del sur de Europa, pero imponiendo sus políticas de recortes a estos estados. Esto lo vivimos en España y además creo que hay todavía cierto sentimiento de desconfianza hacia Alemania precisamente por esta experiencia, pero aquí entendemos de dónde viene esta visión política, ¿no? Totalmente. Y dentro de Alemania, precisamente, el rechazo a esos rescates financieros fue el que motivó en un principio la aparición de AfD en 2013. No fue la inmigración, fue ese rechazo, sobre todo al rescate financiero, a los Era rescates la a fase de Grecia. populismo económico. Eso Luego ya es. llegaría toda la parte de xenofobia y demás, pero el surgimiento de partidos populistas izquierda y derecha en esa época es de índole económica. Justo en sus inicios, Alternativa por Alemania bebía del resentimiento de los alemanes hacia la Unión Europea, porque sentían que estaban pagando con su dinero los errores de los países del sur. Luego llegaría la crisis de los refugiados de 2015 y ahí AfD pues ya empezaría a priorizar su discurso contra la inmigración, que a día de hoy es el monotema en la agenda política de Alternativa por Alemania. Y al mismo tiempo, esas políticas de austeridad impuestas por Alemania pues abrieron esa profunda brecha que comentaba Alba entre Berlín y el sur de Europa, porque las medidas de Merkel prolongaron la recesión económica en los países del sur, como bien sabemos, desgraciadamente, en España. Estaba pensando, y os va a resultar devastador, que va a haber chavalada ya en edad de votar, Sí, que la crisis de 2008 lo pasaron de pequeñitos y no van a tener ningún tipo de recuerdo ya de eso. Bueno, claro, o sea, quiero decir, si naciste en 2005 y que tendrás ahora 20 años, 20 años. pues de la crisis de 2008 eras muy pequeño, es que es normal, no te vas a acordar. Claro. O gente- Nosotros realmente, bueno, David y yo por lo menos, éramos adolescentes, entre preadolescentes y adolescentes. Yo lo viví en el instituto con todos los recortes a la sanidad, a la educación, que yo lo viví en mi instituto público de una forma como muy clara, ¿no? Entonces, pues por eso tenemos ese recuerdo, incluso ya como de formación política o de politización de uno Yo mismo, te iba a ¿no? decir que todavía siendo adolescente, Entonces- todavía, quiero decir, le das un sentido político, pero siendo niño lo vas a vivir desde la perspectiva personal. Pues en mi casa, yo qué sé, echaron a mi padre o lo que fuese, Claro. pero no le das un sentido político a eso. Eso es. ¿Os digo cuál fue mi recuerdo de aquella época? A ver, Dale. el ¿Por qué? Mundial. De por qué. El gol de Iniesta. No, el gol de Torres en la Eurocopa. Ah, bueno, la claro. final que ganamos con 2008, Alemania. Yo claro. recuerdo la hostilidad que había hacia Angela Merkel cuando estaba en el palco, en toda esa crisis de 2008, cómo lo celebrábamos los españoles, ese gol de Torres en la Eurocopa, porque habíamos ganado a Alemania en la final. Y recuerdo también en 2010, cuando Fernando Alonso ganó en Alemania con un coche italiano diseñado por un griego, cuando estaba en Ferrari, que también había como un fervor ahí nacionalista en España Sí, sí. de chúpate esa Merkel, ¿no? Entonces ese es mi recuerdo de la crisis Pues de sí, sí, 2008. pues eso ya empezará. Sí, yo recuerdo a pasar. las consignas contra Merkel en manifestaciones por la educación en mi instituto o en mi pueblo o ya en Madrid. O sea, es que es parte de nuestra adolescencia este contexto. Sí, sí. Madre mía, qué viejos nos hacemos. Pero Ya. bueno, luego vamos a hablar de Merkel más detenidamente para ponerla en su justo lugar de la historia, no necesariamente bueno, pero nos hemos quedado en los años 90. Habéis comentado que esa reunificación tuvo un coste político y económico bastante importante para Alemania. ¿Cómo hizo para recuperarse de esa situación, para salir de ese pozo en el que se habían metido ellos solos? Bueno, antes habíamos hablado de un momento clave que era la reunificación. Aquí vamos a sacar otro momento clave
que es fundamental para entender ese repunte económico y todo lo que vendría después hasta hoy, que es la llegada al poder de Gerhard Schröder en el año 1998. Como candidato del SPD, los socialdemócratas alemanes acabaron con casi 2 décadas del gobierno democristiano que había liderado Helmut Kohl. Sin embargo, Schröder no era un socialdemócrata tradicional, porque sus políticas económicas, que estaban más orientadas al libre mercado, se encuadraban en esa tercera vía que había emergido a finales de los 90 y que encarnaba sobre todo en aquel momento el primer ministro británico, el laborista Tony Blair. Sí, buena recua de gente, lo de la tercera vía. Sí, buen prime también de la socialdemocracia, Sí, luego explica también todo el declive que vino después de Tony los socialdemócratas. Blair, se lo alimenta o Giddens, ¿no? El sociólogo. Lo de la idea de tercera vía, es que lo estoy diciendo totalmente de memoria. A lo mejor un sociólogo me parte las piernas, pero esto también como que lo teoriza Anthony Giddens y demás. Luego también Manuel Castells fue un poco de esto en la parte digital y de globalización y demás. Los 90 fueron una cosa. Los Vengadores de los 90. Sí, los 90 fueron una cosa. Hasta aquí mi análisis sociológico y político de este momento, pero un episodio. Oasis también. Un episodio de los 90 daría también para... bueno, claro, es que yo aquí me puedo poner muy pesada. Dale, David, dale. Bueno, voy a seguir dándole para no tentar a Alba con esto. Pero bueno, lo que comentábamos, ese contexto, ¿no? del auge de la tercera vía, ahí aparece Gerhard Schröder y el objetivo principal de Schröder era reactivar el crecimiento económico que Alemania había perdido tras la reunificación. ¿Y de qué manera quería hacerlo? Pues recuperando esa condición de campeón mundial de las exportaciones, que no voy a decir en alemán porque no tengo ni idea. Exportweltmeister. Yo es que solo conozco Burgermeister, pero pues claro, bueno, para mí es lo que fantástico rima. Lugar también. Exactamente. Entonces, al final, Schröder quería recuperar, ¿no?, esa condición de campeón mundial de las exportaciones, porque a principios de los 90 Alemania había registrado un déficit exterior, porque había tenido que priorizar la inversión interna para reconstruir el país. Por tanto, si Alemania quería volver a crecer económicamente, tenía que recuperar esos grandes superávits comerciales. Para ello, necesitaba que la industria volviera a ser competitiva. Así que Schröder apostó por reducir los costes laborales de las empresas y por reactivar las exportaciones de su industria, y en concreto de la industria del automóvil, claro. Para reducir los costes empresariales, Schröder impulsó un programa de reformas económicas conocido como las reformas Hartz. Estas reformas redujeron los impuestos y las cargas para las empresas y flexibilizaron el mercado laboral, ¿no? Muy socialdemócrata. Muy socialdemócrata, como podéis ver. Se endurecieron los requisitos para obtener las ayudas sociales por desempleo y se impulsaron los llamados mini-jobs, que eran empleos precarios, temporales y sin protección social. Maravilloso. A todo esto, ¿sabéis por qué se denominaron las reformas Hartz? Claro que no. Pues porque su impulsor fue Peter Hartz, que era un ejecutivo de Volkswagen, que se convirtió en uno de los asesores más cercanos de Schröder. Y otro dato interesante es que el 20% de las acciones de Volkswagen son propiedad del Estado de Baja Sajonia, del que Schröder había sido jefe de gobierno antes de convertirse en canciller de Alemania. Hartz era el Elon Musk de los 90 alemanes. Esta es. Y bueno, con estos precedentes, pues no es casualidad que a Schröder lo apodaron el Autokanzler, que es el canciller del automóvil. Todos estos ejemplos reflejaron la simbiosis entre el poder político y la industria del automóvil en Alemania. Y esta influencia también explica por qué los gobiernos alemanes se han mostrado tan reticentes a cambiar su modelo económico. Aquí voy a mandar, es que me he acordado y voy a mandar un saludo a un amigo mío de la carrera que se llama Fran, que ha aparecido alguna vez, le he mencionado alguna vez en este podcast. A mí me suena. Sí, porque cuando estábamos en la carrera y nos estaban contando toda esta historia, esto era de los tiempos de Adenauer, mucho antes de esto, después de Segunda Guerra Mundial, nos pusieron una foto de Adenauer, el presidente Adenauer, en un Volkswagen. Entonces, mira, aquí está Adenauer en Volkswagen. Y otro amigo dijo, oye, esto es un buen nombre para un grupo. Entonces crearon un grupo que se llamaba Adenauer en Volkswagen. Entonces, cada vez que oigo Adenauer o Volkswagen o tal, me acuerdo de ellos. Así que nada, un saludo a Adenauer en Volkswagen. Un saludo para esta gente. Muchos éxitos. Sí, bueno, ya no existe ese grupo, pero bueno. O sea, por estas cosas pretendemos que nos ganar un Ondas. Claro. O sea, tienes Art de Bogotá, Viva Suecia y Adenauer en Lo Volkswagen. Blanco del Jamón, que también creo que es otro grupo por ahí. No lo sé, sí, hay nombres fantásticos, pero es que me recuerda a mis años de la carrera, entonces le tengo siempre que hablo de Alemania en este momento me acuerdo. Pero bueno, ya sigo, perdón. Además de las reformas económicas, Schröder abarató los costes de la industria profundizando las relaciones energéticas con Rusia, y entonces esta relación no nació con Schröder, hay que decir, porque Alemania ya había empezado a entablar sus vínculos energéticos con Moscú pues, a principios de los años 70, cuando la RCA firmó con la Unión Soviética el acuerdo Gas for Pipes, ¿no? Que como dice
dice su nombre, pues Alemania Occidental recibía gas barato de Rusia a cambio de darle a los soviéticos dinero y tecnología para sus oleoductos. Todo esto, Alemania Occidental. O sea, que aquí vemos ya ciertas brechas dentro de ese telón de acero que parecía muy... Tenemos un artículo de esto en el Orden Mundial también, de ese acuerdo que generó la dependencia energética de Alemania con Rusia. Sí, correcto. Sí, no sé si era de Sonia o de quién era ese artículo. Pinta artículo de Sonia, la verdad. Artículo de Sonia, sí, por energía. Pensemos que en aquella época la RFA había iniciado esa Ostpolitik, esa política de acercamiento a Europa del Este con Willy Brandt, el canciller socialdemócrata. Los líderes de Alemania Occidental en aquel momento pensaban que a través del comercio podían transformar la URSS y acercarla a Occidente, que es un argumento muy similar, bueno, por no decir prácticamente idéntico, al que utilizó después Schröder y una gran parte de la clase política alemana con la Rusia de Vladimir Putin. Luego se demostraría que ese diagnóstico era completamente erróneo y que detrás de esa cercanía con Rusia pues estaban los intereses personales de Schröder y los de la Asociación Alemana de Negocios Orientales, que es uno de los principales lobbies del país. También, en su momento, no recuerdo dónde hablamos, que Schröder es del Schalke. A Schalke le patrocinaba a Gazprom. Él consiguió el patrocinio de Gazprom. O sea, aquí se juntan muchísimos intereses, pues eso, personales también incluso, ¿no? De llevárselo muerto. Ahora Schröder que no vuelva por Europa porque lo revientan. Claro, le apaleamos el lomo. Pero bueno, de hecho, bueno, el propio Schröder acabó formando parte del Consejo de Administración de Rosneft, que es básicamente la petrolera estatal de Rusia. Fue nominado a entrar en el Consejo de Administración de Gazprom antes de la invasión rusa, muy colega de Putin, o sea, es que es como... O sea, es muy colega. Sí, pero de todas formas, por romper una lanza a favor de Schröder y hacer de abogado del diablo, que no es fácil con Schröder... No es nada fácil. Schröder no era la excepción en aquel momento, era la norma. Al final, por ejemplo, Steinmeier, el presidente de Alemania, también defendía esa política de acercamiento con Rusia, o sea que al final Schröder era la cabeza visible, pero que en aquel momento esa apuesta por una mayor cercanía con Moscú era compartida por la mayoría de la clase política alemana. Y es que desde los 70 Alemania pues había incrementado exponencialmente esas importaciones de gas ruso, influida también por la crisis del petróleo de 1973. Para los políticos alemanes, tanto democristianos como especialmente socialdemócratas, ser prorruso implicaba ser proindustria, porque ese gas barato de Rusia pues les proporcionaba una ventaja. Bueno, y era esa cosmovisión de vamos a acercarnos a Rusia para intentar atraerla, la idea del soft power... También hay una idea de, bueno, pues esto ya lo hablaremos o lo hemos hablado alguna vez, de esa Rusia que mira a Europa o se aleja de ella. Bueno, pues en estos Alemania ha ejercido de ese punto de unión con Rusia en cierto sentido, ¿no? Entonces es una decisión geopolítica que se ha intentado, que ahora vemos que no ha salido bien, pero que podía tener cierto sentido si nos ponemos a analizarla, ¿no? Sí. También tenemos que hablar que el gas barato de Rusia no fue el único factor externo que influyó en la recuperación de la economía alemana, porque hubo otros dos fenómenos que contribuyeron a ese crecimiento económico. El primero fue la entrada de los países de Europa Central y del Este en la Unión Europea 2004, porque la entrada de países como República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría al mercado común europeo, sus conexiones de transporte con Alemania y su potencial industrial permitieron que los fabricantes alemanes pudieran subcontratar parte de su producción en estos lugares, donde los costes productivos eran menores. Perdón por referenciar constantemente el artículo, pero ahí vimos esa deslocalización industrial de Volkswagen, por ejemplo, en Eslovaquia, claro, ¿no? Es que pensamos que la deslocalización era mandar fábricas a China, pero en Europa también hubo y hay deslocalización a lugares más baratos. Eso es. Sin embargo, el elemento principal fue el auge de China, porque a principios de los 2000 el apogeo de la globalización y la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio integraron a Pekín en este comercio internacional. Y con ello, el gigantesco mercado chino pues, se abrió a los fabricantes alemanes que empezaron a exportar los coches y la maquinaria que demandaba China, que estaba en proceso de construir toda la economía que estamos viendo hoy. Es que era un caramelito para Alemania. Entonces, de este modo, el país se encontró en un contexto totalmente idílico, una industria competitiva, sin rivales, una globalización en auge, gas barato de Rusia y un mercado europeo más amplio y un país gigantesco, el gigante asiático, a sus pies prácticamente. Sí. Aquí Alemania estaba ya completamente fukuyamizada. Sí, el fin de la historia, bien. A tope, economía internacional, sin barreras y luego pues pasaron cosas. Ahora llega la era Merkel, porque también tenemos que hablar de esta buena señora que tiene una influencia fundamental en el presente, pero antes hay que hablar de la libreta, que es también muy importante en esto y clave en esa nominación a los Ondas.
Sin la libreta tampoco hubiese sido posible. Hoy se me ha olvidado meterlo en el guión, tengo que reconocerlo, el apartado testimonios. Es verdad. Sí que no tengo testimonios, o sea, sí tenemos testimonios, pero no me he acordado de meter ninguno Fernando en el, no ha en hecho el los guión. deberes. Eso es, no he hecho los deberes, básicamente. Pero bueno, que sepas que si quieres apoyar el trabajo que hacemos en el orden mundial, ahora que ya somos 6.000 suscriptores, pues nada, que sepas que puedes suscribirte con el código podcast y te llevas la libreta, que te la mandamos a cualquier dirección de España por la cara, y luego también te damos un 10% de descuento en la suscripción anual. O sea que si tú también quieres sumarte a EOM y que seamos más y podamos hacer más contenido y cosas más chulas, pues nada, cupón podcast, cuando te suscribas, estás en elordenmundial.com/suscríbete y ahí en la suscripción anual metes el código podcast y te damos el descuento y la libreta y todo maravillosamente. Esto es No es el fin del mundo. Vamos ahora con nuestra querida Angela Merkel, porque bueno, lo que dejó Schröder parecía la receta perfecta, la leche, pero luego se vio que no. Se habla del milagro económico alemán, básicamente, entre el año 2005 y 2015, ya está Merkel en el poder, pero en los últimos años hemos visto que esa gallina de los huevos de oro, de esa década 2005-2015, también Alemania estaba sembrando las semillas de su propio desastre, o al menos si no conseguían darse cuenta a tiempo de que la música estaba dejando de sonar, ¿no? ¿Qué secuelas deja esta era Schröder en la Alemania actual? ¿Cuáles son las cicatrices? Pues aunque Schröder fue percibido como ese arquitecto de la recuperación económica de Alemania que después hereda Angela Merkel, de la que vamos a hablar ahora, su etapa deja una serie de errores estratégicos que hoy explican la crisis que hay en el país. En primer lugar, Schröder sentó las bases de esas dependencias que ha padecido Alemania en los últimos años, o por lo menos las profundizó. Bajo su mandato, el canciller socialdemócrata intensificó la dependencia energética con Rusia e inició la dependencia comercial con China. En segundo lugar, Schröder consolidó el pensamiento mercantilista que impregnó la política alemana pues, prácticamente hasta nuestros días. Esa idea de que el crecimiento económico tenía que basarse en los grandes excedentes de exportaciones, pues hizo que Alemania hipotecara su bienestar económico a su industria y le impidió diversificar y modernizar su economía, sobre todo por esa falta de inversión en infraestructuras que hemos mencionado y que sigue siendo un factor fundamental en Alemania. Claro. Finalmente, Schröder preparó el terreno para el auge de la ultraderecha en Alemania. Y esto es muy llamativo porque, si lo pensamos bien, esas reformas económicas que él hizo incrementaron la precariedad laboral y la desigualdad. Y ese deterioro del estado de bienestar golpeó especialmente a los trabajadores alemanes del oeste, que históricamente habían representado el principal caladero de votos del SPD. Pero con el aumento de la inmigración años después, estos trabajadores nacionales, estos insiders, empezarían a simpatizar cada vez más con el discurso antisistema y antimigratorio de AfD ante la percepción de que su estatus social anterior pues había deteriorado. Hay mucha gente que se lía con esto, porque cuando tú miras los gráficos, yo creo que en el orden mundial tenemos uno de estos gráficos, de cuántas horas trabaja de media cada trabajador en los países europeos. Creo que Alemania es de los que menos, como, yo qué sé, me lo invento, 20 horas, 25. Y luego, claro, tiene una productividad por trabajador súper alta porque su economía fabrica un montón de cosas. Entonces se piensa, ¡buah! Es que en Alemania, claro, curran súper poco y son súper eficientes. Y en realidad es que un alemán que trabaja a tiempo completo trabaja muy parecido a un español, pero luego lo que pasa es que hay muchísima gente que trabaja muy poquitas horas. Trabaja a lo mejor 5 horas, 10 horas en los famosos mini-jobs. Entonces eso, claro, hace retroceder mucho la media de horas trabajadas por cada persona, pero en realidad hay como dos Alemanias laborales, una muy eficiente que curra mucho y que produce mucho, pero curra normal como nosotros, y luego mucha gente que tiene que conformarse con trabajos muy pequeñitos y que realmente pues son cosas también poco productivas, ¿no? Entonces también que bueno, de nuevo desmitifiquemos a veces lo que se ha ido sembrando durante años. O hagamos análisis un poquito más finos. Más finos, ¿no? Claro. de la realidad. Sí. A Schröder le sucede a Angela Merkel en el año 2005, que, claro, llega en un momento maravilloso porque recoge todos los frutos cosechados durante la época de su predecesor
Incluso durante la crisis financiera de 2008, la economía alemana, pues, jolín, es que está muy bien, porque está muy fortalecida, la debilidad del euro abarata las exportaciones, o sea, como que incluso hasta en una crisis el sistema rema a su favor. Y Alemania, entonces, en ese momento, se presenta como un modelo de éxito económico y de estabilidad política, ¿no? Y Merkel era, pues, la que más mandaba en Europa, claro, que le vamos a decir los griegos o los españoles a Alemania, si ellos todavía iban como un tiro, nosotros estábamos en la mugre absoluta. Pero, ¿qué es lo que ocurre para que todo empiece a torcerse? Pues lo que pasó es que Merkel mantuvo gran parte de la línea política que había seguido de Schröder. Y aunque ahora vuelve a haber cierta añoranza por su figura, que es interesante, lo cierto es que el legado de la ex canciller ha envejecido bastante mal. ¿Por qué? Porque el mundo que heredó Merkel en 2005, como hemos dicho, no tenía nada que ver con el que dejaría su salida en 2021 y menos aún con el que vendría después. Es verdad que Merkel palió parte del daño social causado por Schröder, eso hay que reconocérselo, pero, por ejemplo, mantuvo los vínculos energéticos entre Alemania y Rusia. De hecho, fue en su mandato cuando se inauguró en 2011 el Nord Stream, el famoso Nord Stream, este gasoducto que conectaba Rusia con Alemania a través del mar Báltico, que luego hizo Catapún y que había impulsado Schröder. A ver, ya que apuestas por un gasoducto, pues no vas a echar para atrás, ¿no? Claro. Siendo una infraestructura tan a largo plazo. Pero bueno, es verdad que esto pasó. Ese mismo año, Merkel también tomó la decisión de eliminar por completo la energía nuclear tras el accidente de Fukushima. Esto tal vez sea uno de los puntos más conflictivos a nivel energético. Sin embargo, Rusia ya no era aquel socio deseable para Occidente, sino una amenaza geopolítica cada vez más grande, más evidente. Tenemos que pensar, por ejemplo, que en 2007 Putin ya había pronunciado su famoso discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en el que criticaba el acercamiento de la OTAN a Rusia y anunciaba su intención de volver a convertir a Rusia en una potencia. El tío ya estaba anunciando. Después vendría su intervención militar en Abjasia y Osetia del Sur. En 2008. Eso es 2008. Debemos un capítulo de Abjasia para nuestro pequeño oyente. Sí. Y lo tenemos en cuenta. Y luego la anexión ilegal de Crimea en 2014, el inicio de la guerra del Donbass. Entonces, a medida que aumentaba la hostilidad de la Unión Europea contra Rusia, el gobierno alemán se encontraba en una posición cada vez más complicada. Aquí es cuando empezamos a hablar ya de ese freno geopolítico alemán. Sí. Por un lado, tenía que apoyar las sanciones contra Rusia, pero por el otro, moderaba sus críticas por esta dependencia de su gas y la influencia de la industria alemana, que demandaba profundizar esos vínculos económicos con Moscú. Estaba en un dilema claro y le ha salido rana. Exactamente. Algo parecido sucedía también con China. Durante esos primeros años, pues Alemania se beneficiaba de su flujo de exportaciones al mercado chino. Los políticos alemanes, de nuevo, daba igual que fueran democristianos que socialdemócratas, querían profundizar esas relaciones comerciales con China, pero cuando Xi Jinping llega al poder en 2013, Pekín ya se estaba convirtiendo en un competidor cada vez más fuerte. Por el camino, China fue impulsando su propia industria del automóvil y desarrollando las tecnologías más avanzadas. Claro. Aquí tenías a Volkswagen instalando un software en sus vehículos para manipular los resultados de emisiones contaminantes. Es verdad, no me acordaba. Gran pufo, y eso, eso fue fuerte. Claro, pues mientras eso sucedía en Alemania, los fabricantes chinos, con el apoyo claro del gobierno, pues estaban especializándose en la fabricación de los coches eléctricos y asegurando el control de las cadenas de suministro, que es muy importante. ¿Cuál fue el resultado? Pues que Alemania pasó a depender cada vez más de China y China cada vez menos de Alemania. Claro. Entre tanto, Xi reforzaba su autoritarismo dentro de China y esos abusos de los derechos humanos contra los uigures en Xinjiang se hacían cada vez más visibles. Pese a ello, los intereses económicos de Alemania seguían guiando la geopolítica. Por tanto, Alemania no sabía de qué le hablaban. Claro, no les conozco. Esos uigures de los que usted me habla, ¿no? Era algo así. Miraba para otro lado y le pasaba habitualmente, pero cada vez era más difícil y más conflictivo. Pero si hubo dos episodios que influyeron verdaderamente, por lo menos aquí en Europa, en el legado político de Merkel, fueron la crisis del euro, que hemos comentado antes, y la crisis de los refugiados. A nivel interno, la crisis financiera coincidió o consolidó ese dogma de la austeridad fiscal. Sí. Tanto es así que en el año 2009 Alemania incluyó en su constitución ese freno a la deuda, que lo que hacía era limitar el déficit estructural del gobierno federal a un máximo del 0,35%. Entonces, como resultado, la inversión neta de Alemania en estos últimos 25 años ha sido prácticamente nula. Esta falta de gasto público se traduce pues, en lo que comentábamos antes, una red ferroviaria totalmente deteriorada o en una cobertura de telefonía móvil pues, deficiente, que pues eso, conectas
dejas el teléfono y se te va a internet. En Alemania todavía no se colapsan las líneas en Nochevieja, como nosotros en los 90. Mándalo antes. Claro, que tenías que llamar antes o mandarlo antes para que llegase. En Alemania todavía pasa. Estamos así, ¿no? Exactamente. Bueno, por otro lado, como veíamos antes, el papel de Alemania en los rescates financieros exacerbó el descontento de la clase media y trabajadora alemana, que sentía que estaban pagando los excesos de los países del sur, ¿no? Surgió ese rencor intraeuropeo. Y este sentimiento impulsó el crecimiento del euroescepticismo en Alemania y la irrupción en 2013 de Alternativa por Alemania. Sí, Asimismo, las políticas de austeridad impuestas por Merkel agravaron la situación económica y el malestar en los países del sur. Es decir, o sea, el odio o el rechazo de los alemanes hacia los países del sur era recíproco, que no se preocupen. Eso es. Y esto hizo que Alemania incrementara su dependencia comercial con China, ya que compensaba con Pekín la reducción de sus exportaciones al resto de Europa. Si todo el mundo me odia, pues me voy a China. Y además se generó un caldo de cultivo ideal para la aparición de movimientos populistas y hostiles a la Unión Europea por todos los países. Sí. Esta actitud populista, antisistema y euroescéptica se manifestaría con más fuerza durante la crisis de refugiados de 2015. Hablamos de ella en los capítulos de Siria. Ante esta situación, Merkel adoptó una política de puertas abiertas, que la verdad a mí me parece bastante loable, lo que provocó que más de 1 millón de refugiados llegara a Alemania, principalmente de Siria. Sí. Y aquí, pues Merkel hay que decir que priorizó los derechos humanos y el cumplimiento de las leyes de asilo, pero esta llegada masiva de refugiados alimentó ese discurso populista, nativista, proteccionista de la derecha radical. Y ese discurso sería el que propiciaría el Brexit y la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses de 2016. Aquí, pues bueno, una buena decisión en un contexto pues te puede llevar a alimentar cosas que no te gustan, pero claro, dejas de tomar esta decisión, pues es complejo. Sí, aunque aquí podamos decir que el legado de Merkel es bastante cuestionable, sí creo que es interesante al menos reconocerle que algunas medidas las tomó siendo muy impopulares, como el tema de la acogida de 1 millón de refugiados, o sea que no es poca gente. Y luego creo que también fue capaz de aprender algunas lecciones, igual que su gestión de la primera crisis económica en Europa, la de 2008, fue nefasta. Cuando la crisis del coronavirus, Alemania sí supo ver que no se podía volver a tomar la misma vía o nos íbamos al guano. Sí, ¿no? Entonces ahí ella sí que recoge un poco de cable y aceptó otro tipo de políticas. Sí, al César lo que es del César. Toda la determinación que no tuvo, por ejemplo, con la anexión de Crimea o con lo de los uigures en China, sí la tuvo en estos dos momentos. Crisis del coronavirus y en la crisis de los refugiados. Desde luego, Angela Merkel yo creo que es una política absolutamente fascinante de entender pues todas sus luces y sombras, reconociéndole todos sus errores y todos sus aciertos, si queremos. Es una figura central en la historia de Alemania, obviamente, y en la historia de Europa, ¿no? Y creo que pues hay que mirarla con una visión muy crítica, pero oye, ahí está, y es interesante. Sí, claro, ella coincide en el tiempo con Donald Trump, al menos con el primer mandato de Donald Trump. ¿Qué influencia tiene el presidente, que sigue siendo presidente de Estados Unidos, en el legado de Merkel? Pues muchísima, porque si lo pensamos bien, Trump fue el hombre que aceleró el fin del orden internacional en el que el modelo económico alemán había podido prosperar. Era ese orden liberal que se basaba en el multilateralismo, en la globalización, la cooperación entre estados y el liderazgo internacional de Estados Unidos. Con Trump se inauguraba un nuevo contexto que se caracterizaba por el proteccionismo, el aislacionismo estadounidense, con sus matices, la competencia entre Washington y China y el pragmatismo en las relaciones internacionales. Por otro lado, la llegada de Trump expuso la vulnerabilidad económica de Alemania con Estados Unidos, que también es muy importante. Esas políticas proteccionistas y los aranceles afectaron especialmente a la economía alemana, ya que Alemania es, con diferencia, el país de la Unión Europea que más exporta a Estados Unidos. Del mismo modo, su guerra comercial con China, la guerra de Estados Unidos, colocó a Berlín en una situación complicada debido a esas relaciones comerciales entre Alemania y China. Tenía que elegir entre quién quiere más, si a papá o mamá, básicamente. Claro, efectivamente. Alemania, y estaba pillado por ambos lados, ¿no? Exactamente. En el ámbito militar, Trump también tensionó las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados europeos de la OTAN. Lo hemos visto permanentemente también ahora. Desde su llegada al poder, el presidente de Estados Unidos ha criticado a aquellos países que, a su juicio, pues no gastan lo suficiente en defensa e incluso, lo vimos hace poco, amenazó con no proteger
aquellos socios que no lo hicieran, o incluso en aquel meeting famoso en febrero, instigó a Rusia a que hiciera lo que le diera la gana con aquellos países morosos, bajo su lógica, ¿no? Y esto pues afectaba especialmente a Alemania porque desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania pues había delegado su defensa en Estados Unidos y en la OTAN. Y de hecho, Berlín había podido entablar relaciones privilegiadas con Rusia y con China bajo el paraguas nuclear de Washington. Pero claro, ahora tenías un presidente estadounidense que buscaba retirar tropas de Alemania y debilitar la Alianza Atlántica. Claro, y que además la parte militar era un tabú en Alemania, en el sentido de había que tener ejército pues, por tener algo, pero el hecho de invertir más en defensa o desarrollar unas mínimas capacidades militares era como sonaba empezar nazi, y ya les entraba el sudor frío y lo dejaban, ¿no? Pero bueno, ahora como que el contexto ha cambiado y pues tienen que plantearse otros debates. Estos acontecimientos de los que hemos hablado ya hacían presagiar que el mundo en el que triunfó el modelo alemán pues estaba llegando a su fin, la música estaba dejando de sonar. Luego llega la pandemia, la del coronavirus, y luego llega la guerra de Ucrania y ese mundo termina de colapsar ya por completo. ¿Qué es lo que hace Alemania desde entonces para, no sé si adaptarse, pero bueno, al menos para intentar sobrevivir en ese mundo? Para surfear la ola. Pues el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 hizo que Alemania comenzase a revisar los pilares de su estrategia política, no le quedaba otra, y este estallido se había producido pocos meses después de que Olaf Scholz reemplazara a Merkel como canciller. La verdad que Scholz se encontró un buen melón nada más entrar en el gobierno. Sí. En este contexto, Scholz habló de un Zeitenwende o un punto de inflexión, y esto significaba que Alemania tenía que dar un giro de 180 grados en cuestiones como la defensa, las relaciones con Rusia y China y, en general, la política exterior, ¿no? Ser más activos en ese sentido. Yo creo que publicó un artículo enorme en Foreign Affairs, una chapa enorme con toda la estrategia. Sí, esta idea del Zeitenwende, ¿no? Sí. En un principio, Scholz paralizó la autorización del Nord Stream 2, anunció que Alemania aumentaría su gasto en defensa hasta el 2% del PIB y creó un fondo de 100.000 millones de euros para rearmar al ejército alemán, rompiendo con décadas de tradición pacifista en el país. O sea, tomó medidas contundentes. Sin embargo, esas expectativas de cambio radical en defensa no tardaron en diluirse cuando Scholz empezó a demorar el envío de artillería pesada y de los tanques Leopard a Ucrania. Esto nos acordamos. El canciller también fue muy criticado por negarse a mandar misiles Tauros por temor a una escalada con Rusia. Ahí de nuevo vemos esa tradición de el freno geopolítico, ¿no? De tal. Todo esto ha dañado la imagen de Alemania como líder europeo, a pesar de que, pues eso en términos cuantitativos, sigue siendo el segundo país que más apoyo bilateral ha brindado a Ucrania. Pero bueno, también hay una cuestión de imagen de fondo, claro, ¿no? Y el gobierno de Scholz pues tampoco ha conseguido enmendar los problemas estructurales de la economía alemana. El suministro de gas ruso se ha reemplazado, pues como decíamos, con importaciones de gas natural licuado más caras de Estados Unidos y de Qatar. Y en cuanto a China, pues Alemania elaboró en 2023 una nueva estrategia sobre Pekín en la que hacía hincapié en reducir los riesgos de su relación económica. Pero claro, si ya está muy integrada, pues eso lleva tiempo. No se puede hacer de la noche a la mañana. Deshacer esa madeja requiere tiempo y pericia. Porque como tires de golpe, te pasa la que los británicos con el Brexit, ¿no? Que te desconectas y luego hay una buena torta de golpe, claro, ¿no? al final, de vuelta, básicamente. Es una estrategia a largo plazo, claro, adoptando una serie de medidas. Entre ellas, Berlín había acordado con la empresa tecnológica estadounidense Intel la construcción de una fábrica de chips en Magdeburgo. Y así reducir poco a poco la dependencia de las importaciones de semiconductores. Sin embargo, ese deseo de Alemania de reducir su dependencia comercial con China, pues en la práctica no se ha materializado demasiado. Por ejemplo, en 2023, ese año en el que formula la nueva estrategia hacia China, pues Scholz autorizó la entrada de capital chino en una infraestructura estratégica muy importante como es el puerto de Hamburgo, pese a las reticencias y a las tensiones que hubo con los verdes y con los liberales. Era donde Scholz era alcalde y que le criticaron mucho por ello. Sí, de hecho, Scholz siempre ha sido más de la rama pro-China del SPD, está la rama más pro-rusa que encarnaba Schröder, y Scholz siempre ha sido un poco más pro-chino y aquí se evidenció claramente. Y hace unos meses, Intel paralizó la construcción de su planta de Magdeburgo, así que otro revés más para la economía y la estrategia alemana. Entre tanto, el Ejecutivo alemán pues tampoco ha paliado esa falta crónica de inversión en infraestructura y en tecnologías medioambientales y digitales, que sigue siendo el principal melón de Alemania.
Alemania. Inicialmente, Scholz había prometido un programa de inversión de 450.000 millones de euros, pero se topó con dos obstáculos. Esos acontecimientos geopolíticos que hemos mencionado y, de nuevo, el freno de la deuda. Claro. Porque para sortear el límite presupuestario consagrado en la Constitución, el gobierno alemán lo que había hecho era impulsar la creación de fondos extrapresupuestarios cuya deuda no se incluía en ese 0,35% del PIB. Y esto había permitido que Scholz pudiera combatir los efectos de la pandemia y remodelar el ejército con esos fondos, ¿no? Adicionales. Y también pretendía hacerlo para ayudar a financiar la transición energética. ¿Qué pasó? Que en noviembre de 2023 el Tribunal Constitucional de Karlsruhe anunció o anuló la decisión del gobierno alemán de transferir 60.000 millones del fondo creado para combatir la pandemia de la COVID-19 a otro para luchar contra el cambio climático. De nuevo, la austeridad fiscal vemos que sigue siendo, ¿no?, ese lastre y ese freno político para Alemania. A lo mejor con la pandemia se puede hacer un poco la vista gorda en esa jibiri fiscal, pero dijeron, no, esto una vez vale, pero no lo hagas de normal porque esto ya es un cachondeo. Sí, buscas fondo de cambio climático y solo sales tú pidiendo perras, ¿no? Exactamente. Eso era un poco así. Es un poco así. ¿Y esto qué significa para Europa? ¿Cómo afecta la crisis alemana a los países europeos? Porque esto también tiene un impacto en nosotros, evidentemente. Evidentemente. Pues en primer lugar, la crisis política y económica de Alemania ha implicado una pérdida de liderazgo político de Berlín dentro de la Unión Europea, sí, porque estas tensiones internas han debilitado su papel como la potencia geopolítica, ¿no? Esta fragilidad política de Alemania también ha golpeado de lleno al eje franco-alemán, que es lo que articula la Unión Europea, y la inestabilidad política en ambos países, otro día hablamos de Francia, ha erosionado el motor político de la UE. Pero además también ha tensado las relaciones entre ellos, entre París y Berlín, porque tienen diferentes enfoques sobre la defensa, la energía o la política económica europea. Los han tenido siempre en realidad, sí, pero se iban entendiendo. Pero ahora que son tan evidentes, pues esto se tensiona. Y se nota mucho cuando Scholz baja el perfil, Macron se crece un poco, suelta alguna de las suyas para darse importancia, en fin. Vaya personaje. Este debilitamiento del eje franco-alemán se produce además en un momento especialmente delicado para la Unión Europea, cuando pues está el regreso de Trump, la continuación de la guerra a Ucrania, la competencia con China, el auge de la ultraderecha europea, por nombrar unos cuantos, sí, y hacen pues más necesaria la adopción de una estrategia común, de tener las cosas claras, de estar consolidados para avanzar hacia esa autonomía estratégica que mencionamos todo el rato. Sin embargo, las dependencias alemanas dificultan mucho estos avances. Claro. Y por supuesto, no hay que olvidar el impacto de la recesión económica alemana en el resto de países de la Unión, porque de nuevo somos un mercado integrado, especialmente en Europa Central. Y es que Alemania representa más del 24% del PIB total de la Unión Europea y es el principal socio comercial de países como Chequia, Hungría, Austria, Eslovaquia. Entonces, esta dependencia comercial implica que si Alemania estornuda, pues gran parte de Europa se resfría. Sí, que hay una irradiación, por así decirlo, de la crisis. ¿Y qué podemos esperar de Alemania después de estas elecciones? Sabiendo un poco que, bueno, que no debería haber muchas sorpresas, que son relativamente predecibles. En principio, no sé si creéis que Alemania podrá recuperarse pronto, encontrar un sitio en este nuevo panorama, que no será una crisis más, sino que a lo mejor Alemania tiene que asumir sus limitaciones o un cambio de modelo, no sé. Yo creo, sinceramente, que no se trata de una crisis más, no es fruto de una coyuntura económica concreta, sino que se trata, como hemos visto a lo largo de este episodio, de una crisis estructural, de que hay un modelo que está agotado, que en este contexto internacional ya no funciona. En este libro que mencionaba antes de Caput, había una metáfora muy interesante que explicaba que el problema de Alemania ya no es cómo hace las cosas, sino lo que hace. Y es que en los años 70 los fabricantes de máquinas de escribir eran los mejores, pero de repente te aparecían los ordenadores y las máquinas de escribir. Ya no tú valen puedes ser para muy nada, bueno claro, haciéndolas, pero ya no valen. Y yo creo que pasa eso un poco con los fabricantes de coches de combustión en Alemania. Sí, son totalmente. muy buenos haciendo eso, pero ahora mismo el mercado está evolucionando hacia otro el modelo. eléctrico, básicamente. Exactamente, claro. que ahora mismo los fabricantes de coches alemanes están pensando cómo introducir software en sus coches de combustión, mientras que los coches chinos son software a los que les ponen ruedas. Claro, es un ordenador con ruedas, básicamente. Claro, de nuevo se ha muerto el caballo. Se ha muerto el caballo. Entonces, como es una crisis estructural y no coyuntural, creo que no se trata de una crisis cualquiera y que Alemania va a tener problemas. También creo que es una crisis de identidad. Al final, Alemania va a tener que revisar esos elementos que le permitieron ser una potencia económica porque precisamente ese modelo ya no funciona. Creo que hasta el propio
propio Merz, que no es precisamente un peligroso socialdemócrata, sí que está empezando a plantearse la idea del freno de la deuda, porque es un problema que tiene Alemania muy grande, y lo hemos repetido hasta la saciedad en este episodio, la cuestión de la falta de inversión pública para impulsar nuevas infraestructuras, para modernizar. Es que un cambio de modelo te exige inversión. Y la inversión, por narices, te exige endeudarte, porque eso es contar con unos recursos con los que de manera normal no tienes, y es lógico. Entonces yo creo que van a tener que plantear ese debate, se va a plantear ese debate, veremos hasta qué punto y cómo lo abordan, porque, ya digo, la CDU, los democristianos, lo del freno de la deuda ha sido como su gran caballo, ¿no? Ahí o lo que más han defendido con Merkel o con Schäuble en 2009. Pero es que no tienen otra alternativa. Yo estoy totalmente de acuerdo con David. También creo que es una crisis estructural que va a llevar tiempo, que no es una cosa de un momento, de unos años, sino que se va a alargar. Y también una crisis de identidad. A mí lo que me preocupa es esa parte política. Porque estás en crisis. Necesitas abordar quién eres y hacia dónde vas y qué decisiones tienes que tomar. Y las fuerzas políticas que están ganando peso y que están comiendo ese descontento, pues son opciones que no sé si van a plantear medidas que beneficien a un cambio a mejor o a un cambio que se adapte a los tiempos de hoy, ¿no? Que tenga que ver, pues que abrace las nuevas tecnologías, que abrace un mundo multicultural, que abrace pues una economía que tiene que ser menos rígida, y veo que Alemania está ahí tonteando o abrazando opciones que son preocupantes, y sobre todo me preocupa que esto no es cosa de un país, sino que esto es el motor de Europa, el centro de Europa, y esto se puede irradiar muy fácilmente a otros países, al resto de nosotros, que también tenemos estos problemas y otros muchos en nuestras propias economías y en nuestros propios sistemas políticos. Entonces creo que hay que mirar muy atentamente lo que pasa en Alemania, y tenemos razones para preocuparnos un poco. ¿Que tienen la fortaleza económica y la capacidad de cambiar? Pues sí. ¿Hacia dónde llevarán esos cambios? Pues eso ya me parece más preocupante. Claro, hasta ver qué pueden hacer. Pero bueno, en Alemania, como le ocurre a muchos otros países, si creen, europeos me refiero, si creen que por sí solos van a conseguir salir del hoyo y dando la espalda a todo el mundo, están muy equivocados. El mundo del siglo XXI ya no funciona así, y cuanto antes lo entendamos, pues mejor nos irá, ¿no? Y saldremos adelante todos juntitos. Pues nada, este ha sido el repaso a las últimas décadas de historia alemana. A ver qué ocurre este domingo. Damos por sentada una victoria de la CDU, a ver qué hace AfD, a ver qué resultados tiene Sarah Wagner, Die Linke, los liberales, los verdes, tal, porque eso también va a depender un poco coaliciones, la estabilidad del gobierno, en fin. Pero bueno, como que la vuelta de la CDU parece más que asegurada. Muchísimas gracias, Salva, por contarnos todo esto. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, David, a ti también. Nada, un placer. Y nada, gracias a ti que nos ves y escuchas en Spotify, que nos ves en YouTube, que nos escuchas en iVoox, en Amazon, en Apple. Gracias por hacer posible esa nominación al Ondas. Recuerda que con el código podcast tienes la libreta y un 10% de descuento para la suscripción, que a ti también te seguimos necesitando, que si ganamos el Ondas eso no tiene dinero, nos dan aquí un caballo con alas, ir aquí detrás, pero ahí se acaba el asunto. Y nada, que te esperamos muy prontito. No sé si tenemos ya tema para la semana que viene, ¿de qué vamos a hablar de esta buena gente? La semana que viene pues nos vamos a cuestiones tecnológicas, pero que creo que no por donde creo que la gente se espera, y vamos a hablar de un tema importante, de este desarrollo tecnológico, Internet, parece infraestructuras. Infraestructuras, parece que está en el aire, pero es mucho más terrenal de lo que parece. Un tema bien chulo, y un debate que está muy presente en España y en muchos países de Europa. Pues nada, que nosotros aquí te esperamos en próximos episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.